aunque nos vaya de la patada, esa es la manera de relacionarnos. No vertir en el exterior nuestro interior, ¿no? No vertir esas emociones. Esas emociones se deben guardar y pertenecen a un carácter, nos han dicho, que es exclusivamente de lo privado. ¿Qué es lo privado y cómo se desarrolla esta esfera pública y privada? Lo privado es lo que tiene que ver con lo doméstico, con las labores de la casa, y lo público es lo que tiene que ver con la política, aunque ahora, bueno, la chica causó sensación, ¿verdad? En el debate. Pero habitualmente lo que se entiende por esfera pública son aquellas cuestiones que estaban designadas a los hombres y a lo racional. Estoy hablando, por supuesto, de cuestiones que no necesariamente son así, o sea, no son esenciales. El decir hombre o mujer no somos así toda la vida, sino que ha habido diferentes maneras de ser mujeres y hombres a través de la historia. Entonces, lo público siempre ha quedado, en general, a cargo de los hombres. Es hasta ahora que Josefina Vázquez Mota se va a lanzar como candidata, pero evidentemente, ¿quién fue la que rompió cámaras? Pues la modelo argentina y no Josefina Vázquez Mota. Bueno, eso sucede porque en hombres y en mujeres también se nos han delegado funciones o roles que son sexuales y que son sexuados. Entonces, una mujer cómo debe conducirse, un hombre cómo debe conducirse, qué es bueno en uno y qué es bueno en otro. Ya han llegado a tal nivel que sacan libros así como Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, que lo que hacen es como dar respuestas muy sencillas a la cuestión de género. El género no es algo, tiene que ver con lo biológico evidentemente, pero también tiene que ver sobre todo con los valores sociales. Entonces, por ejemplo, en Grecia era de lo más normal ser pederastas, porque en Grecia las mujeres no eran consideradas mujeres, eran consideradas propiedad de los ciudadanos griegos. Y entonces la relación que era la erótica, la relación de los amantes, era reglamentada, pero era la relación del sabio griego con el joven. Y era de lo más reglamentado porque un joven no podía ser un loco, podía tener relaciones sexuales pero con medida, y siempre y cuando estas se produjeran en el marco de la sabiduría, de la filosofía. Imagínense, pasaron muchos siglos para que se diera un lugar a la mujer, y pasaron más siglos, hace muy poquito, que se dio un lugar a los niños. A los niños hay un libro grandioso que se los recomiendo que se llama Existe el amor maternal, y Badinter, Elizabeth Badinter, que es la autora, dice que no, que esto se ha ido aplicando como política económica de cómo un país genera sus familias y sus ciudadanos, y evidentemente la familia es la base de todo, pero al principio era muy difícil que las mamás quisieran embarazarse o que quisieran amamantar. A las europeas les decían que las indígenas de América eran muy buenas madres porque amamantaban, imagínense. Digo, para que vean cómo los valores cambian de un momento a otro. Entonces esto hace que la cuestión del rol de género sea de lo más polémica y siempre estemos revisando qué está sucediendo con esto. Y yo quiero enfocarme en la sexualidad, pero sobre todo en los sentimientos. Los sentimientos, se nos ha dicho que quien los enseña nada más muestra, muchas gracias, nada más muestra debilidad. Entonces decimos, cuando nos preguntan si nos está sucediendo algo, decimos, no me pasa nada, ¿no? ¿Te enojaste? Yo nunca me enojo, ¿no? Cuando decimos, hay un refrán que dice que solo le va mal a los tontos. ¿A ti cómo te va? No, pues muy bien, me estoy pasando divino, ¿no? Entonces, ciertamente, esta educación ha sido muy tendenciosa hacia lo racional, pero con lo racional no siempre se arreglan todas las cosas. O sea, nuestras decisiones no pueden ser nada más racionales, sino que tienen que ser mucho más ricas. Y en esa riqueza estamos perdiendo el sentimiento, la sensación y la intuición. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, la diferencia entre emoción y sensación? Emoción es cuando nosotros sentimos algo muy breve, como que tenemos calor o nos desesperamos o vemos la cara de alguien así de pocos amigos. Es una sensación pasajera
Todas las emociones y los sentimientos nos dan valor y color a nuestra vida. Si nosotros no sintiéramos nunca nada, no podríamos elegir compañero, no podríamos elegir un hogar, no podríamos elegir la ropa, cómo vestirnos, cómo relacionarnos, porque eso es lo que le da el jugo a la vida. Pero no nos enseñan cómo conducirnos. Entonces hay gente que dice, yo soy muy sincera y yo te digo cuando las cosas me caen mal, y me caes mal. Hay gente así un poco brusca, ¿no? Que, o yo estoy muy enojada y ni modo, así soy y que me aguante, ¿no? Y la cuestión justamente no es eso, sino la cuestión es ver que qué tanta inteligencia emocional tenemos, pero qué tanto nos permitimos sentir y apreciar. Pero la otra es, qué tanto validamos el que me siento mal, qué tanto ponemos en nuestra pareja y en la gente cercana, porque esto no es válido para todo el mundo, una comunicación emocional efectiva. Lo sé hacer, conozco mis emociones, ¿cómo le hago? ¿Cómo me llevo con mi cuerpo? ¿Cómo me llevo con mis sentimientos? Lo que ha sucedido más bien es que a las mujeres, bueno, acabo la idea de emoción y sentimiento, la emoción es muy frágil y el sentimiento es muy duradero. Por ejemplo, si nos pone el cuerno el marido o el compañero, duele horrible y nos enojamos, pero no dejamos de amarlo. Uy, ahí viene, ese es como justo el problema. Entonces esa es la diferencia entre emoción y sentimiento. Una es muy volátil y con esa nunca se decide. Así cuando alguien nos trae harto así, mejor cállense y digan, al ratito te llamo, bueno, adiós. Y para tomar una decisión basada en el sentimiento, no en la emoción. Esa sería la diferencia. Si a esta emoción y a este de sentimiento, bueno, ahora ya se usa indistintamente, y hay un libro de Goleman muy famoso que se llama Inteligencia Emocional, haciendo referencia a la inteligencia sentimental, pero bueno, es nada más para que nos demos una idea de qué tanto estamos educadas en la inteligencia emocional. Si nosotros educamos nuestras emociones, tendríamos la posibilidad de depurar todas las ofensas y todo lo que nos hicieron. Algo muy interesante que descubrió Freud, decía que el sueño es la realización de los deseos y todo el mundo lo tildaba de loco. Y decía, no puede ser si yo tengo pesadillas y sueño con mi jefe y sueño que me matan y que me persiguen. Bueno, lo que pasa, Freud sí tenía razón, en esa época no había aparatos tan sofisticados, pero a las personas cuando empiezan a soñar, se han hecho experimentos, se llama movimiento ocular rápido de los ojos o REM en inglés, y las personas en cuanto mueven los ojos empezamos a soñar 3 o 4 veces en la noche. Y en ese momento viene así como una alquimia del cerebro donde empiezan a intercambiarse químicas cerebrales, componentes, para lograr un sueño, pero también esos sueños hacen que nosotros no nos frustremos en el día. Hace que si nos corrieron de trabajo, soñemos que nos llaman de 30 trabajos y decimos, no gracias, no tengo tiempo, me quedo muy lejos. Así son los sueños, son así muy agradables. Y la gente que no han dejado soñar, que interrumpen su REM, nada más dura 2 semanas, cuerda, porque empieza a tener alucinaciones de todo tipo, visuales, auditivas, kinestésicas, sale corriendo, ve monstruos, y pierde la razón. Entonces imagínense qué maravilloso es el soñar. Bueno, de la misma manera, ¿qué hacemos nosotros en nuestra vida por cultivar esas emociones o esos sentimientos? ¿Cómo cultivamos nuestra emotividad? ¿Cómo cultivamos la inteligencia emocional? Nos gusta escuchar música, nos gusta hacer ejercicio, nos gusta hacer el amor, nos gusta comer, nos gusta cocinar. ¿Cómo nos gusta el jardín? ¿Cómo nos deleitamos con eso? ¿Y qué hacemos? Porque habitualmente lo que solemos decir es, el otro me miró y yo me equivoqué. Como ahorita, si me equivoco es porque ustedes me están mirando. Yo no tengo que ver. Entonces hacemos responsable a los demás de nuestra felicidad o nuestra infelicidad. Y sobre todo en los sentimientos. Es que le contesté así porque me dijo horrible. Pues sí, pero no te pusieron una llavecita en la mecanicidad
en donde el otro le apriete y entonces yo contesto. Porque si se fijan, no siempre contestamos. Muchas veces en la calle nos han agredido queriendo, sin querer, o con razón o sin ella, y nosotros no nos enojamos. Les volteamos así como, ay, este señor no desayunó y no. Y ya, se acaba el problema. Pero a veces, cuando las relaciones son más cercanas, ay, nos enganchamos, ¿no? Así nos enganchamos y entonces actuamos mecánicamente y decimos, tú siempre me dices y nunca me dejas, así los siempre y los nunca aparecen. Y nos empezamos a victimizar, como si nosotras no pudiéramos depurar las emociones. Yo les voy a dar un tip de cómo depurar emociones. La rabia nunca se quita diciéndola, nunca se baja, sino que aumenta. Cuando yo le digo a mi agresor todo lo que me hizo y empiezo a enumerar, me vuelvo a acordar del evento y me duele triple. Pero aparte mi agresor no va a decir, sí tienes razón, la regué, tú eres tan linda. Pues sí, tú eres un tonto, ¿por qué no? Sí, por favor, sí soy tonto. No va a suceder eso, al contrario nos va a decir, ay, que tú muy linda y que tú no te equivocas y jamás has dicho no sé acá. ¡Ay! Entonces viene así como un cortocircuito donde yo pensaba realizar una catarsis, pero esa catarsis no se logra, dado que me la interrumpen. Entonces el coraje empieza más fuerte, viene una hormona maravillosa que es la adrenalina y que decimos, a mí no me importas, vete por donde entraste, ¿no? La puerta está bien grandota y cosas así, y tomamos decisiones y no necesariamente tienen que ver con nuestro sentimiento. Sí con la emoción de enojo, pero no con ese sentir genuino y real. Entonces, ¿qué hacemos con esas emociones? A mí me parece que tenemos los psicólogos un trabajo inmenso, porque quitando las enfermedades genéticas y quitando las enfermedades por accidente, nos queda todo el resto, que son enfermedades porque no depuramos nuestras emociones y nuestros sentimientos. La diabetes, la hipertensión, la gastritis, las úlceras, la colitis, la artritis, o sea, bueno, ya hasta el cáncer están viendo que hay una altísima relación de esas emociones que no sacamos y que se quedan ahí trabadas. No se trata tampoco de ser las mártires, no, tampoco se trata de tú péguenle al negro, ¿verdad? Sino se trata de buscar de manera asertiva saber decir que no y quitarnos. Muchos de nosotros jugamos el papel de que pégame, al fin aquí estoy, ¿no? Ya se va a enojar aquel y aquí, ¿no? Ahí viene y aguantamos pasivamente, no se trata de eso. Tampoco se trata de agredir y de, pues, hacer justicia y ahora me escucha, sino hoy tratar de tener un equilibrio. Eso es súper difícil, lo sé, porque no nos han entrenado, porque no nos han educado. A veces estamos tristes y queremos así como que alguien nos hable, pero no necesitamos que alguien nos hable. Podemos nosotros llamar o nosotros organizar una fiesta o organizar un club o meternos al internet ahora que